El Monumento a la Revolución es uno de los edificios más emblemáticos de la Ciudad de México. Este majestuoso monumento actualmente es un mausoleo donde descansan los restos de los héroes de la Revolución Mexicana. Sin embargo, pocos conocen que su concepción original estaba destinado a ser mucho más ambiciosa, ya que se proyectó como la futura sede del Congreso Mexicano. Pero ¿cómo hubiera sido el proyecto original? En este video nos meteremos a un viaje virtual para explorar y descubrir cómo hubiera sido ese magnífico palacio de haberse terminado. Realizaremos un recorrido detallado por todo el palacio, desde las fachadas exteriores hasta los interiores del palacio, junto con sus partes más significativas del edificio, fruto de una exhaustiva investigación que realicé. Sin más preámbulos, comencemos el recorrido. Para comenzar, nos enfocaremos en la fachada principal, caracterizado por un estilo arquitectónico conocido como neoclásico. Podemos apreciar un imponente pórtico compuesto por una serie de 6 columnas con capiteles corintios, que se ubicarían en la entrada principal del edificio. Debajo del frontón, en la parte central, se encuentran las cariatides, esculturas encargadas en Carrara, Italia, ya que estas fueron pedidas al momento de la construcción del palacio y entregadas una vez terminado el conflicto. Como la mayoría sabe, estas esculturas están actualmente en la fachada del Palacio de Bellas Artes. Por encima de estas esculturas se encuentra el tímpano, donde se destaca un conjunto escultórico dividido en 3 grupos. En el lado izquierdo se representa el pueblo mexicano, en el centro se encuentra el carro del triunfo con una diosa, y al lado derecho se encuentran diversas deidades como Atenea y Demeter. Para completar la descripción del pórtico, en los extremos de las escaleras se encuentran 2 leones de bronce de 2 metros de altura, que resguardarían la entrada del palacio en las escaleras de la entrada principal. En la actualidad, esos leones custodian la entrada principal del bosque de Chapultepec. En las secciones posteriores de la fachada principal se pueden observar 12 columnas a cada lado del pórtico, con capiteles jónicos, para darle mayor jerarquía a las columnas de la entrada principal, y las partes superiores estarían adornadas con cornisas. En las fachadas laterales también podemos apreciar un pequeño pórtico que serviría como entrada a la gran escalera que comunica con el vestíbulo principal del edificio. Este pórtico está compuesto por una serie de 6 columnas con capiteles jónicos. En la parte del tímpano del frontón lateral se encontraría un águila republicana. En los laterales de los pórticos de las fachadas laterales podemos apreciar lo que serían las entradas al paso cubierto para coches, una de las propuestas más innovadoras del proyecto. Este cubierto permitiría que los miembros del Congreso no se vieran afectados por las inclemencias del clima. Estas entradas estarían adornadas con elegantes arbotantes de estilo Art Nouveau que proporcionarían iluminación al paso cubierto para coches. Continuando con las fachadas laterales, estas contarían con 42 ventanas rectangulares, excluyendo la planta baja. A la altura de la cúpula se encuentran otras 3 entradas que posiblemente habrían sido destinadas para trámites de menor importancia. La fachada trasera presenta un diseño sencillo y elegante, con una parte de la estructura que sobresale a la altura de la Cámara de Diputados. En medio de la fachada se localiza el balcón de la sala de correspondencia de la Cámara de Diputados. Otro aspecto destacado en las obras del arquitecto Émile Bernard era la incorporación de grandes tragaluces para permitir la entrada de luz natural. Una curiosidad de este palacio es que contaba con 4 patios, 2 pequeños y 2 grandes. Esto era inusual para un edificio de estas características, pero representaba una solución inteligente para permitir la entrada abundante de luz natural y aire para ventilar el edificio. Para finalizar con la parte exterior del palacio, pasaremos a hablar de la cúpula del edificio, la joya de la corona. Como bien sabemos, esta fue la única parte que se conservó del proyecto del palacio y terminó convirtiéndose en el Monumento a la Revolución. La cúpula es una majestuosidad que alcanza una increíble altura de 68 metros
y está coronado por una enorme águila con dimensiones de 4.1 metros de largo y 5.80 metros de ancho. Durante la construcción del palacio, el pedestal del águila se ubicó en la cúpula, pero posteriormente fue retirado debido a su valor artístico, ya que se tenía contemplado desmontar todo el palacio para construir un hotel en su lugar. La estatua del águila fue trasladada al monumento a la raza en la avenida de los Insurgentes, donde actualmente se encuentra un tanto olvidada. La cúpula estaría dividida en 4 cajos, delimitados por festones floridos y muy ornamentados. Además, estaría rodeado de esculturas en pedestales en las esquinas de la cúpula, mientras que la estructura que sostiene a la cúpula estaría rodeado por balaustradas. Pasemos ahora al interior del palacio. El siguiente plano nos ayudará a identificar nuestra ubicación en el edificio. La entrada principal del palacio está compuesta por 3 puertas. Las puertas laterales te conducen al vestíbulo y a las entradas de los patios pequeños. Mientras que la puerta principal te lleva directamente a los recintos más importantes del palacio, que son el vestíbulo, el salón de los pasos perdidos y la Cámara de Diputados. El vestíbulo es el punto de intersección de las grandes escaleras, que conectan con las entradas laterales. Contaría con un amplio tragaluz para aprovechar la iluminación natural. Además, habría un puente sostenido por 8 columnas dóricas que delimitaría el vestíbulo con el salón de los pasos perdidos. Una vez que se atraviesa el puente del vestíbulo, encontramos a los lados laterales las entradas a los patios pequeños, sostenido por 2 columnas con capiteles dóricos, y justo encima de esas columnas habría 2 esculturas de mujeres, bordeadas por balaustradas que formarían un gran arco para permitir la entrada de luz natural a través de una gran ventana ubicada encima del patio. El patio pequeño del este sería el patio de la biblioteca, el cual tendría una entrada directa a la biblioteca sin necesidad de pasar por el salón de los pasos perdidos. Si continuamos avanzando, ingresaríamos al salón de los pasos perdidos. Este monumental espacio tendría 30 metros de diámetro por 60 metros de altura. Este sería el corazón del edificio, que conectaría los recintos más importantes del palacio. El arquitecto Émile Bernard diseñó el palacio con una gran cruz griega centrada en el salón de los pasos perdidos. Esta cruz actuaría como el núcleo central del edificio, y junto con los 4 patios alrededor del salón, completaría la cruz, proporcionando un ambiente luminoso y ventilado. Si miramos hacia la cúpula, podríamos haber apreciado unos hermosos murales de más de 100 metros cuadrados cada uno, dedicados al trabajo, la justicia, el patriotismo y la paz. Una de las formas en las que el arquitecto y su equipo idearon para iluminar el salón de los pasos perdidos era mediante 2 balcones con un gran arco que se habrían colocado encima de las entradas de la biblioteca y el Senado. Gracias a las ventanas laterales de la estructura de la cúpula, la entrada de luz natural habría sido posible. Continuamos con los interiores de los salones que se encuentran en el Salón de los Pasos Perdidos. Empezando por la biblioteca. En el centro habría un pasillo rodeado de grandes estanterías de libros, divididas en 2 pisos. Si continuamos avanzando, llegaríamos a uno de los salones de lectura, que, según el plano del primer piso, contaría con columnas a los costados. En el centro de la biblioteca habría un tragaluz que iluminaría el espacio. Dado que no hay referencias visuales de la biblioteca, todo lo que podemos ver es una posible interpretación de cómo pudo haber sido. En la Cámara de Senadores, al igual que en la biblioteca, no encontré referencias visuales, por lo que el diseño ha sido creado por mí. Debido a las dimensiones de la Cámara, me he inspirado en la Cámara de los Comunes en Inglaterra, ya que cuentan con dimensiones geométricas similares. Una curiosidad es que la Cámara de Senadores es realmente pequeña y fue criticada en su época. Si salimos por una de las puertas laterales, nos conduciría a la sala de descanso de los senadores.
Ahora pasaremos a la Cámara de Diputados, que hubiera sido el recinto más grande y majestuoso de todo el palacio. Debido a la frecuencia con la que se usaría este salón, el arquitecto propuso darle más prioridad a esta cámara. Las dimensiones de la cámara habrían sido de 32 por 27 metros, con espacio para 300 asientos, ampliables a 500 en caso de necesidad, como para convertirlo en el Salón del Congreso. En el centro de la Cámara habría una tribuna y mesas para el presidente de la Cámara de Diputados, vicepresidentes y secretarios. Habría 3 entradas en el centro y en los laterales de la Cámara. Una detrás de la mesa del presidente del Senado llevaría al salón de recepciones, mientras que las puertas laterales conducirían a otras salas que se comunican con diversas oficinas. La Cámara contaría con 3 niveles para poder albergar a más personas. Encima de la mesa del presidente de la Cámara habría una gran escultura de ángeles escoltando un letrero que diría Lex, que significa ley en latín. Lo más innovador de la cámara es que tendría un enorme tragaluz que iluminaría todo el espacio de manera natural. Al regresar al vestíbulo del palacio, se pueden apreciar a ambos lados de la gran escalera un pasillo que exhibe amplias ventanas que dan hacia el patio chico. En esa zona se encuentran 2 espacios destacados, ubicados en los pórticos de las fachadas laterales. En el salón oeste se concibió como un área de descanso para los congresistas, y el salón este, destinado a ser un buffet. Entre estos amplios salones y las grandes escaleras se encuentra la entrada a uno de los extensos pasillos laterales que recorren todo el palacio, que conectan al vestíbulo hasta la Cámara de Diputados, atravesando ambos patios y brindando una abundante iluminación natural. El pasillo lateral oeste tendría la función de comunicar oficinas y salones más pequeños, destacando entre ellos la oficina del presidente del Senado, la oficina mayor, el gran jurado del Senado y una biblioteca de menor tamaño. Y esto sería todo de mi parte. Espero les haya gustado mi proyecto del Palacio Legislativo. A decir verdad, sí me tomó mucho tiempo y esfuerzo, por la investigación que tuve que haber realizado y por la construcción del palacio en base a sus bocetos y planos. Si les gustó el video, me apoyarían mucho si se suscriben al canal y compartan el video, lo cual me motivará a seguir trabajando en nuevos proyectos. Muchas gracias.